saludos. En nuestra revisión de cada mañana les damos a conocer algunos de los temas más importantes del día en materia económica, con algunos hechos bien relevantes. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares, un resumen de noticias para el día de hoy. Estas son imágenes del encuentro que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Ayer se reunieron en el Palacio de la Moneda en un encuentro 1 a 1, cara a cara, entre el máximo líder de los empresarios con el presidente de la República para abordar el pacto fiscal, como lo ha denominado el gobierno, que busca configurar con distintos actores, pero sobre todo ha puesto énfasis en materia empresarial el gobierno. De hecho, esta semana, recordemos, la CPC, con su directiva en pleno, se reunió con el ministro Marcel. Ahora escalan las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo. Hoy tiene otra reunión más el presidente Gabriel Boric. Ya les contamos de qué se trata en unos minutos. También vamos a contarles detalles de lo que ocurrió ayer en la discusión sobre el sexto retiro. Por lo menos por un año más queda vedado este tema en el Congreso. No se podrá insistir con esta iniciativa o alguna de naturaleza similar. Eso es lo que queda establecido entonces tras el rechazo que tuvo en la Cámara de Diputados este proyecto que permitía nuevos retiros de fondos previsionales. De todas maneras, a pesar de la evidencia disponible, de los efectos que ya han quedado bien a la vista, que han provocado los retiros anteriores, de todas maneras hubo 48 votos a favor en la Cámara de Diputados. Ya les contamos sobre las reacciones que hubo ayer en la sala. Vamos a hablar también sobre el efecto que ha tenido la inflación en los sueldos. Ayer se publicó el índice de remuneraciones, que es esta medición que realiza el INE y que permite ver cómo han variado los sueldos en Chile en términos nominales, pero también cuando se les descuenta la inflación. Y en ese sentido hay una noticia que puede ser algo alentadora: 0,8% subieron los sueldos de manera real en el mes de abril. Esto quiere decir que, descontada la inflación, hubo un crecimiento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Todo esto además en la víspera del dato de inflación que se conoce a esta hora y que publica el INE. En unos segundos les contamos sobre eso. Y también les contamos a nivel macroeconómico, en materia internacional, qué es lo que ha ocurrido con la eurozona. Se publicaron datos corregidos de actividad económica y la zona euro cayó en recesión técnica, 0,1% de contracción para la actividad de los países miembros de esta zona tras la caída del PIB que se registró en el primer trimestre de este año. Ya les vamos a contar también más detalles al respecto. Y nos vamos a ver los números del día, qué es lo que ha ocurrido en las bolsas a nivel internacional hoy, qué pasó ayer también con el IPSA acá en Chile. Estos son los números con los que partimos la jornada en Europa. Números mixtos. Por un lado, el Eurostock, que pondera distintas bolsas europeas, subió 0,21%, mientras que la bolsa de Londres se cayó, pero muy poco, 0,04%. Más temprano, en tanto, en Asia también hubo números negativos. En Japón, donde la caída fue algo más fuerte, 0,85%. El Hang Seng, en tanto, en Hong Kong subió 0,25%. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces a nivel local? Veamos también lo que ocurrió ayer con una caída de 0,61%. Cerró el IPSA en la Bolsa de Comercio, llegó a los 5.679 puntos, mientras que el dólar cerró en 792 pesos tras una caída de 0,46%, influido en parte por el precio del cobre a nivel internacional, que ayer cerró al alza. Bien, estábamos esperando este dato. Les contábamos que se publica el dato de inflación correspondiente al mes de mayo, y lo que muestra el boletín que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas es que el indicador para el quinto mes del año llegó a un 0,1%. Esa fue la variación de precios al consumidor que registró el Instituto Nacional de Estadísticas. Un dato bien importante porque muestra esta tendencia que se va consolidando a la baja, a un enfriamiento a la variación de los precios de productos y servicios a nivel nacional. De hecho, si ustedes ven esa gráfica de barras que está ahí en pantalla, se ve claramente que veníamos de una tendencia de números bastante más altos el año pasado, cercanos al 1%, cercanos o superiores al 1%, y que ahora en este 2022, en las barras de la derecha, se ha ido moderando. En febrero tuvimos un dato negativo, en marzo fue por sobre el 1% y había generado algo de temor, pero luego en abril y mayo se ratifica entonces esta tendencia descendente. Fíjense que el IPC acumulado llega a un 8,7%, cifras que no veíamos hace mucho rato. Ese es el IPC acumulado en los últimos 12 meses
mes, 8,7%. Y como decíamos, es una buena noticia esta porque consolida esta tendencia descendente. De hecho, si vemos qué es lo que esperaba el mercado, por ejemplo, en la última encuesta de expectativas económicas, el mercado estaba esperando un 0,4% de variación de la inflación para el mes de mayo. 0,4%. Si vemos todo el espectro de opiniones que había en esa encuesta, los que estaban más optimistas pensaban que iba a llegar a un 0,2%. O sea, este dato está bien por debajo de lo que estaba esperando el mercado y en ese sentido es una muy buena noticia. Además, la variación del IPC sin volátiles, es decir, sin esos productos que por sus características pueden subir o bajar de precio muy fuerte, llega a un 0,5%, es lo que explica el Instituto Nacional de Estadísticas en su boletín. Veamos más en detalle qué es lo que ocurrió con los distintos segmentos que se usan para medir el IPC. Destacaron alzas en el segmento de restaurantes y hoteles y de equipamiento y mantención de hogar. Hubo una disminución más fuerte en transporte, destaca el INE. Si vemos algunos productos específicos, por ejemplo, el pan en mayo presentó un aumento mensual de 2,4%, aportó una buena parte del aumento general que tuvo de precios ese mes. Los huevos también subieron, están subiendo con fuerza desde hace un buen rato, 8,3%. En lo que va del año han subido un 27,9% los huevos a nivel nacional. El tomate también registró una alza mensual de 12%, cuando ya se está acabando la temporada precisamente de este producto. Otro segmento que registró alzas, el de gastos comunes, que consignó un crecimiento de 3,6%. Y por otra parte, ¿qué compensa esas subidas? El transporte, por ejemplo, en bus interurbano reportó un descenso mensual de 12,6% y el servicio de transporte aéreo registró una disminución mensual de 6,4%. Ahí están los datos más importantes sobre algunos de los productos. Solo para cerrar, este dato de 0,1% del IPC de mayo se compara con un IPC de 1,2% en el mismo mes, mayo del año pasado, para tener una noción de cuán elevada estaba la inflación en 2022. Y por otro lado, seguramente que este dato, ya veremos qué es lo que dicen los analistas, pero seguramente este dato le da más sustento al Banco Central en su política monetaria para poder llevar adelante un recorte de tasas en la próxima reunión. Bien importante eso también. El próximo 20 de junio se publica el IPOM del segundo trimestre. Ahí veremos entonces qué está mirando el Banco Central, cómo marcha la economía nacional y cuáles son las proyecciones a partir de estos datos de inflación. Pero nos quedamos con este número, 0,1% del IPC de mayo recién publicado por el INE. Bueno, y a propósito de inflación, vinculemos esto de inmediato con el otro antecedente que publicó ayer el INE, que tiene que ver con el índice de remuneraciones. Es un dato bien importante, muestra cómo van evolucionando los sueldos en nuestro país, en términos agregados, por supuesto, en términos generales, y cuál es el efecto que la inflación tiene en los sueldos. Estos son los datos que publicó ayer. Miren, el índice nominal anual, es decir, cuánto han variado los sueldos en el último año, lleva un 10,8%. Ese es el aumento en términos nominales. Pero cuando descontamos la inflación de ese indicador, nos quedamos con un 0,8%. Eso es en la práctica lo que ha aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores en Chile. 0,8% fue el dato publicado ayer por el INE para la medición de abril. Y esto da cuenta de cómo el poder adquisitivo de los trabajadores empieza a recuperarse, porque es el segundo aumento consecutivo mensual para este indicador, para el indicador real de variación de los sueldos. ¿Qué es lo que estaba pasando antes, sobre todo en 2022? Que la inflación era tan alta que en la práctica se comía cualquier aumento o reajuste de sueldo que estuvieran viviendo los trabajadores en Chile. Subían los sueldos en términos nominales, pero la inflación era mayor y por lo tanto los trabajadores perdían poder adquisitivo. Eso se ha revertido en los últimos 2 meses y el acumulado real para los últimos 12 meses es de un 1,3% para lo que va del año. Y ese dato también es bien importante, pero se empieza a percibir, y hay un dato que muestra el Banco Central ayer, que disminuye las ofertas laborales. Ojo con lo que está ocurriendo en el mercado laboral, se empieza ya a contraer también el dinamismo de la generación de puestos de empleo en nuestro país, de la mano con una economía que todavía sigue ajustándose después del 2022 extraordinario.
Bueno, vamos a ir a otro tema para contarles de lo que ocurrió ayer en una reunión bien importante que sostuvo el presidente Gabriel Boric con Ricardo Meves, el presidente de la CPC. Los esfuerzos del gobierno, la ofensiva para tratar de alcanzar esto que ha denominado como un pacto fiscal, están llegando ya a un nivel, digamos, desde el punto de vista de quienes encabezan las reuniones más alto. El presidente Gabriel Boric está sosteniendo esta serie de reuniones con líderes empresariales con el fin de generar las confianzas necesarias y sobre todo garantizar que se genere un respaldo a esta idea del pacto fiscal. Recordemos que esta semana el ministro Mario Marcel se reunió con la directiva de la CPC en el Ministerio de Hacienda. Ese fue un primer paso y una señal bien clara, pero ahora que el presidente de la República reciba también al líder empresarial es otra señal muy contundente de los esfuerzos que se están realizando y de la voluntad también que tiene el gobierno para escuchar a los empresarios e incorporar sus visiones en este denominado pacto fiscal. Se ha puesto mucho énfasis en este concepto, ya no hablar de una reforma, sino de un pacto, porque requiere el gobierno del apoyo también de la oposición y del respaldo de más actores sociales, entre ellos los empresarios, para poder sacar adelante una iniciativa que ya no solo va a contemplar aumento de la carga tributaria, eliminando algunos instrumentos probablemente como el impuesto al patrimonio, sino también otros aspectos como el de modernización del Estado, una eficiencia mayor del gasto público y también instrumentos que estimulen el crecimiento económico. En eso ha puesto mucho énfasis la CPC. Escuchemos a Ricardo Meves, qué fue lo que dijo tras su reunión del día de ayer. No hablamos de ningún tema así, ni de tasa, ni de ningún tema especial. Le manifestamos así cuál era nuestra preocupación, como le insisto, en materia de la necesidad de que Chile crezca, ojalá entre un 3 y un 4% para que realmente pueda generarse espacios de contratación, de generación de oportunidades, de generación de empleo y, como digo, hablamos mucho en términos de ir generando la confianza necesaria entre el empresariado y el gobierno, porque vamos a ir conversando con quien corresponda, sea el ministro Marcel, el ministro de Economía, ¿no es cierto?, Grau, aquellos temas ya más sectoriales. Bien, las confianzas necesarias, reenfatizaba en eso Ricardo Meves, para poder avanzar en esta discusión y preparar el proyecto. De acuerdo al cronograma del gobierno, a fines de julio se podría presentar esta iniciativa en el Senado, donde necesita 2/3 de los votos para poder insistir con un proyecto que, recordemos, ya fue rechazado en la Cámara de Diputados. Hoy tiene otra reunión el presidente Gabriel Boric. Se va a encontrar con Rosario Navarro, la nueva presidenta, la primera mujer además en encabezar la SOFOFA, en otra reunión que da cuenta de los esfuerzos del gobierno para tratar de generar este consenso lo más amplio posible detrás de este nuevo pacto fiscal. Son las 8:14. Estas son las imágenes de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Ayer se votó en la sala de la Cámara el proyecto que refundía varias iniciativas que buscaban un adelanto, ya sea total o parcial, de los fondos previsionales, más conocido como el sexto retiro. Bueno, el proyecto fue rechazado en la sala de la Cámara después de que viniera con un informe negativo desde la Comisión de Constitución, donde también había sido rechazado por 10-3. Acá, en esta ocasión, los esfuerzos desplegados por los ministros Marcel, Elizalde, Toá, entre otros, dieron sus frutos y se logró alinear a distintas fuerzas políticas, no solo del oficialismo, también de la oposición, detrás de la idea de rechazar una iniciativa que ha sido transversalmente criticada. En los días previos hubo advertencias no solo del gobierno, del ministro Mario Marcel, también del Banco Central, del Consejo de Estabilidad Financiera, entre otros, respecto a los efectos nocivos que podía generar un nuevo retiro de fondos previsionales después de los 3 que ya se han concretado. Hay harta evidencia al respecto también sobre el efecto en la inflación, en el mercado de capitales, en las tasas de largo plazo, por ejemplo, para los créditos hipotecarios, entre otros. Escuchemos reacciones después de el rechazo de este proyecto ayer en la sala, que impide que se pueda presentar un proyecto similar por 12 meses. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, continúa. La gran mayoría de los parlamentarios ha comprendido que los retiros no son ayuda para la ciudadanía. Muchas de las intervenciones que tuvimos en la sala a favor del retiro mencionaron la palabra ayuda. Ayuda no es hacer que una persona gaste sus ahorros, no es hacer que una persona liquide sus activos. A un maestro no se le ayuda diciéndole que venda sus herramientas. A un taxista no se le ayuda diciéndole que venda su auto. La ayuda es cuando otro, en este caso el Estado, apoya a las personas.
Bien, escuchábamos al ministro Mario Marcel entregando su argumento, el que ha defendido el gobierno también para rechazar esta iniciativa que, como les contábamos, no se puede volver a presentar como proyecto de ley por lo menos por 12 meses más. O sea, ya en el próximo año podríamos ver eventualmente algún tipo de iniciativa. Es un proyecto que ha ido perdiendo apoyos en el Congreso, pero a pesar de eso todavía hay 48 diputados que votaron ayer a favor de esta iniciativa. Dentro del oficialismo, fuera del oficialismo, pero en la izquierda, también en la oposición. El abanico es bien transversal para una decisión a todas luces cuestionable, dado los antecedentes que hay respecto a los efectos que esto puede tener, muy nocivos, por cierto, no solo en la economía, sino también en los ahorros de cada uno de los chilenos. Escuchemos algunas reacciones de los parlamentarios ayer, después de la votación en la sala de la Cámara. No existe hoy día ninguna posibilidad de viabilidad efectivamente para poder avanzar en una reforma previsional. Entonces aquí la gente queda en el peor de los mundos. Yo estaba, y quienes me acompañan acá, mis colegas diputadas, estábamos por votar favorablemente a lo menos la idea de discutir, la idea de legislar, pero esta situación efectivamente en una jugada. Hubo un acuerdo con los sectores de derecha, izquierdas y derecha, para cortar toda posibilidad de un debate democrático en el Congreso. Entonces, cuando se utiliza la angustia, la desesperación de la gente, se graban videos, se baila en redes sociales, se practica la funa contra el que piensa distinto, se ataca en forma deliberada al que defendía un principio, en ese momento el presidente Boric interrumpió su campaña para venir a votar por el cuarto retiro. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Que como casi todas las cosas en la vida da vueltas. Y las palabras del presidente Boric diciendo: nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Se acuerdan o no? ¿Es cierto aquello? No dijo él. En un contexto de mayor normalidad, no solamente me parece injustificado estirar el chicle e insistir con las mismas medidas cortoplacistas y transitorias, sino que además creo que va en contra del bien común. Eso implica también preocuparnos de la estabilidad económica e institucional de Chile, combatir frontalmente la pandemia de la inflación y del alto costo de la vida, que afecta a los sectores más pobres y a la clase media de nuestro país, y hacerlo con medidas y con políticas públicas que sean serias y que sean responsables. El imperativo ético hoy día es rechazar, porque a veces es necesario decirle al pueblo que no ante la íntima convicción de que ese no representa lo mejor para el propio pueblo, presidente. Bien, son las 8:19. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más informaciones al regreso. Bien, estamos de vuelta, son las 8:22 y vamos a ir a datos internacionales que han llegado durante esta mañana y que ratifican que la zona euro entró en recesión técnica tras la caída registrada en el primer trimestre de este año. De acuerdo a los antecedentes que se conocieron el día de hoy, lo que establece finalmente estos antecedentes es que en el primer trimestre hubo una contracción de 0,1% y eso, sumado a lo que había ocurrido en el último trimestre del año anterior, generan entonces este cuadro de una recesión técnica después de lo que había ocurrido en 2022 con un estancamiento de la economía de los países miembros de la zona euro. Hubo un ligero retroceso en el primer trimestre de este año con esta contracción de 0,1% de acuerdo a los antecedentes publicados por la Oficina de Estadísticas de la zona euro, el Eurostat. Esta caída de la actividad entonces lleva a la recesión técnica, que se considera cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída o de contracción, porque estas 20 economías que componen la zona euro también se contrajeron en el último trimestre del año 2022 en un 0,2%. De esta forma entonces hay un escenario ya consolidado de lo que se había percibido como un estancamiento para la economía de la zona euro, y pone en aprietos también de alguna manera al Banco Central Europeo en la medida en que el ajuste de tasas que ha tenido que ir haciendo al alza para frenar el ciclo de altos precios, el ciclo de inflación, alienta también una prolongación mayor
de esta menor actividad económica, todavía con niveles de precios bien altos, aunque se empiezan a ver algunas luces ya de un descenso en los precios. Esa estrategia de política monetaria probablemente tenga que ser revisada con más detalle tras los datos consolidados conocidos el día de hoy. 8:24, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo acá en nuestro país en materia inflacionaria precisamente, y en particular respecto a ciertos productos estacionales que ya muestran variaciones en los precios bien interesantes, con un descenso y en algunos casos también con un alivio importante. En la siguiente nota vamos a ver los detalles de qué es lo que está ocurriendo en esta temporada de otoño-invierno. Pesa 22,5 kilos, a 3.50 sale 7.800 pesos. Al año pasado, pongamos a 600, no los 13.500 pesos. Casi a mitad de precio en comparación con el año pasado. Esa es la realidad del zapallo durante esta temporada, una de las verduras con los precios más bajos que se puede encontrar en el mercado por estos días. Al precio del año pasado está mucho más barato porque en la cantidad que se guardaron más de kilos que el año pasado, entonces hay más producción. Entonces igual hay más mercadería y otro que ha salido poco hacia afuera. Pero no solo el zapallo se mantiene con buenos precios últimamente, son varios los productos que se encuentran en la misma posición e incluso otros tantos se unirán a la lista de frutas y verduras a precios convenientes. Producto de varios programas que fortalecieron la agricultura familiar campesina, la oferta en las ferias de lechuga, de legumbre, de tomate en distintas estaciones, porque crecieron los invernaderos, ha sido importante y se está notando también en el bolsillo de la familia. Así también lo han visto los propios comerciantes, quienes de todas formas aseguraron que siempre el invierno suele ser más estable en cuanto a precios que otras temporadas. La temporada de invierno es generalmente una temporada en donde el mercado tiene precios bastante estables, digamos que hay mucha producción que ya empieza a llegar del norte, Arica y Cuarta Región son los abastecedores en esta temporada. Además, lo que estamos viendo hoy día es una buena temporada, buenos precios en general, no hemos tenido novedades. Y como no, si son varios los ítems que están incidiendo directamente en esta estabilización de precios, que ya se baraja como una tendencia según los expertos. Todo esto luego de la falta de liquidez que estaba afectando a los agricultores, producto de 2 temporadas con mala rentabilidad en la industria, consecuencia de factores internos y externos. Vemos que vamos hacia la estabilización. Están bajando los costos de producción, lo que es muy buena noticia, porque cuando suben los costos de producción, eso se refleja al final en los precios. Vemos que hay una tendencia, ¿no es cierto?, porque hay una tendencia hacia la normalización. Lo que preocupa también es la presencia de la gripe aviar en el país, que ya ha obligado a sacrificar a miles de aves de corral. En este sentido, se apuntó a que cada vez existe una mayor afectación en la industria, por lo que es un punto en el que se debe trabajar. Se ha afectado un 4% de la industria de huevos y ahora con el último caso de AgroSuper va a crecer a 1.3, 1.4 la afectación de la industria de carne blanca, de aves. Y ante un problema tan difícil, el Ministerio de Agricultura junto al Servicio Agrícola y Ganadero y la industria y los gremios están en una alianza para superar este tema. Hemos visto cómo se han ido recuperando las exportaciones, aquí hay trazabilidad, aquí se detectan rápido los focos, acá hay una pérdida económica, naturalmente. Diversos puntos tratados en la instancia, donde se abordó la temporada 2023-2024 de agricultura, donde además se apuntó a diversos factores que afectan día a día la productividad y en los cuales se debe trabajar para potenciar la industria, tales como la sequía, la competitividad con otros países de la región y también la formalidad laboral. 8:28, cerramos esta edición de Agenda Económica, refrescando este dato respecto al IPC que conocimos hoy. Al comienzo del programa les contábamos del 0,1% registró la inflación en el mes de mayo. Muy buena noticia la que entrega el INE hoy día. Ahí está precisamente el boletín publicado recién nada más, que muestra cómo se consolida esta tendencia de un enfriamiento de los precios, al fin, porque ya habíamos visto una caída también importante en el mes de abril. En febrero también incluso había llegado a ser negativo, salvo por marzo. Esta tendencia se mantiene, la inflación anual baja un 8,7%, en el mes anterior había registrado un 9,9%. Buenas noticias las que nos dio hoy día el INE entonces, con un IPC que muestra cómo los precios se tienden ya
a enfriarse, como decíamos, cerrando este ciclo que habíamos visto en el último año. Gracias por acompañarnos, 8:29. Ya comenzamos Noticias Express con Fresia Soltos.